¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace ya 31 años en forma ininterrumpida, en un desafío más de Jorge Morelo, ahora por Somos Uno, por Norte Grande Federal y por Giga Red, para hablar un poco de algo que no podemos evitar de hacerlo, y son las internas del Partido Justicialista, que en estos últimos tiempos ha tomado verdadero relieve, se han recalentado, se han puesto complejas, como resultado de este enfrentamiento del gobernador de La Rioja, Altieri, enfrentamiento, ¿no es cierto?, finalmente es un enfrentamiento político con Cristina Fernández de Kirchner, que terminó siendo presidenta del Partido Justicialista por una sentencia judicial que no le causó ninguna gracia al gobernador Altieri, a pesar de que en declaraciones de ayer o antes de ayer ha dicho que él finalmente, como sucede en el peronismo, se va a encolumnar detrás de quien los está representando. De todas maneras, esto marca estas dicotomías que hay entre lo que fue el peronismo ortodoxo, el peronismo histórico, la mística peronista con este peronismo renovador, progresista, que trata de ayornarse de alguna manera a estos cambios políticos y sociales y económicos, atento a las próximas elecciones del año que viene. Y detrás de ahora de esta elección de presidente del Partido Justicialista hay un montón de dirigentes o pequeños dirigentes, porque convengamos que ninguno está teniendo la mayoría. Tienen una porción de la torta, quizá la que más tiene Cristina Kirchner, pero después está Massa, está Kicillof, está Graboy, está Altieri, está Guzmán, está Moreno. Hay varios dirigentes que son como satélites que andan alrededor del centro para conseguir un pequeño espacio de poder que termine colaborando en el encolumnamiento del Partido Justicialista, convencidos de que el liderazgo no se transfiere ni se hereda. El liderazgo es el resultado de la lucha de cada uno de ellos por un espacio dentro de estos movimientos políticos. Y la provincia del Chaco no está ajena a todo esto. Acá tenemos ya que vienen marcando paso un peronismo no kirchnerista, y tenemos los tradicionales coquistas que se columnan detrás del líder de Capitanich, que también ha marcado diferencias con el peronismo histórico, donde nosotros que hacemos periodismo hemos recogido quejas a veces de no atención, de no participación, con este peronismo joven y renovador que estamos viendo ahora, que están tratando también acá de fortalecerse en miras de las próximas elecciones y mucho más para las próximas elecciones presidenciales. Y nos pareció oportuno invitar a algunos jóvenes que están hoy con nosotros y a dos líderes políticos peronistas con una vasta trayectoria en cargos y dentro del Partido Justicialista, como es el doctor Juan Chaquiris y el doctor Sotelo, que no tengo duda nos van a enriquecer este programa, porque no podemos marginar a una parte política de la República Argentina si queremos ostentar de alguna manera de demócratas. Todos deben de tener participación en los medios para que usted pueda escuchar finalmente cómo se están desarrollando en estos últimos tiempos. Lili, gracias por venir. Yo he hecho una breve introducción. Ustedes son los teachers en esto, son los maestros, igual que vos, Juancito. Yo he hecho un breve pantallazo de la realidad que estamos viviendo, que la transmiten todos los medios de comunicación social. Algunos le dan más espacios que otros los aprovechan, otros no tanto, ¿no es cierto? Algunos fantasean, otros no, pero la realidad es esa. Bueno, gracias primero por la invitación, gracias por lo de viejo. Pero digamos que la experiencia muchas veces es un tesoro que hay que rescatarla y que es válida en función de que uno sea capaz de entender de que los tiempos pasan. Yo lo que veo hoy en el Partido Justicialista, yendo al tema que planteas vos, no es ni nada más ni nada menos lo que es la vida interna de cualquier partido político. De siempre, no de hoy. Apenas miremos la historia de los partidos políticos, cómo se van armando, rompiendo, desarmando, líderes, más líderes,
renovaciones más renovaciones. Y lo que hoy está pasando, en especial en el Partido Justicialista, es lo que yo llamo normalmente mi teoría del hormiguero pateado. ¿Qué significa eso? Cuando uno pierde las elecciones, un partido que está más o menos unido, un hormiguero que está más o menos armado, le pegás la patada al hormiguero y naturalmente las hormigas salen corriendo para todos lados, hasta que en un determinado momento... Y pican. Y sí, se vuelven agresivas. Hasta que en un determinado momento vuelven a juntarse. Me parece que hoy nosotros estamos en la etapa en la cual terminamos de dispersarnos y empezamos a tratar de ver cómo hacer para juntarnos. El Partido Justicialista es la expresión política electoral de ese gran movimiento que es y seguirá siendo el Movimiento Nacional Justicialista. Así que hoy el Partido Justicialista lo que está haciendo, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, pasó exactamente lo mismo, variante más, variante menos en la provincia. Está tratando de ver de qué manera encausa a través de la selección de sus conductores. Hasta este momento, el Partido Justicialista en el orden nacional no tenía una conducción definida. Alberto había sido el presidente del partido, creo que nunca le cerró serlo, nunca tampoco tuvo el consenso suficiente como para hacerlo, y los que seguían eran los vicepresidentes, que en realidad cuando nosotros tenemos algo que es presidencialista no tienen funciones efectivas. Ahora el peronismo convocó a elecciones, se presentaron Cristina y el gobernador de La Rioja. Yo decía que me parecía sana la selección por elecciones internas, porque el peronismo siempre fue respetuoso, absolutamente respetuoso de ser legitimado por los votos. Una es la conducción legal y otra la conducción legítima. La conducción legítima se da dentro de un partido político cuando es fundamentalmente ratificado con los votos. Bueno, no sé, como fue en su momento Menem cuando le ganó a Cafiero, por ejemplo. En este momento podía haberse dado, no se dio por una cuestión formal, pero creo que si Cristina, que quedó ahora como presidenta del partido, ejerce el mandato como debe hacerlo, teniendo en cuenta que frente a nosotros estamos siendo oposición, y en la oposición tenemos que abrir los brazos para tratar de sumar a la mayor cantidad posible de gente que pueda caminar junto con nosotros para conseguir un triunfo. Así que creo que el trabajo arduo que viene ahora por parte del Partido Justicialista en el orden nacional es ir sumando a todos esos sectores que vos mencionaste, seguramente habrá otros más, para tratar de unificar criterios y encarar unas próximas elecciones con mediano éxito, que creo que podemos tenerlo. De todas maneras, Quintela, no sé si eso decía Mieri, Quintela, el gobernador de La Rioja, bueno, en principio dijo que él iba a apelar a la Junta Nacional Electoral, después que no se iba a encolumnar, después que iba a hacer rancho aparte, por decirlo de alguna manera, y ahora último dijo que, bueno, que él aceptaba la invitación a regañadientes de Cristina y que iba a ver qué es lo que hacía, ¿no es cierto? Esa es la realidad que nos muestra. Pero en grandes sectores, nosotros, insisto, que a veces nos toca hacer notas, te hablan de que, sobre todo en algunos sectores de jóvenes, que Cristina debiera de correrse, dejar espacio, porque independientemente del liderazgo que tiene, es una mujer también que está pagando muchos costos y tiene muchas dificultades como para reverdecer su actitud en frente de unas elecciones que estas elecciones intermedias, ¿no? Sí, yo creo que el justicialismo en este momento, vos no lo querés decir, pero la verdad que Cristina Kirchner tiene una sentencia que sabemos todos que prácticamente está confirmada, salvo que ocurriera otra cosa con la Cámara de Casación, pero un partido como el justicialismo, que como decía Julio, siempre se ufanó, podríamos decir, de llegar democráticamente, de vivir una vida democrática, institucional perfecta, vamos a tener una candidata y creo que ahí está la base de por qué es cuestionada Cristina. Y el gobernador Quintela, que hubiese sido para mí, yo no estoy con ninguno de los dos sectores, pero yo creo que hubiese sido saludable que el justicialismo se recree en una interna a nivel nacional, que creo que una sola vez en la historia de su existencia se dio una interna nacional.
Y no por cargos electivos. En el 80 y pico fue, ¿no? Fue por cargos electivos, no por cargos partidarios. Exacto. Claro, fue en el 80 y pico, ¿no, Lili? Claro que Sí. fue tipo un 82. falso lema que se llamó. 87 creo que fue. 87, Sí, por el 89. 80 y pico. Entonces, para mí, en este momento, la interna, que a nivel nacional hubiese sido saludable. En las provincias creo que ya el justicialismo, como estructura partidaria, nadie respeta la interna. Porque nadie quiere ir a un aparato dominado por lo general por un sector. Entonces, como el ejemplo del Chaco, o sea, el ex gobernador por un lado, el ex vicegobernador por otro, el ex intendente capaz por otro lado, y ninguno va a ir a competir dentro de la estructura partidaria. Cada uno ya tiene su estructura formada con la que va a competir electoralmente. Entonces el justicialismo perdió un poco como digamos, el aspecto formal, como poder, capacidad de presentar candidatos. Creo que nos quedó como único representando al peronismo. Eso así. es lo que hoy marca, yo creo, el momento político, porque hoy tenemos varias figuras en la provincia y en la nación. El caso de Massa. Massa es una figura que Pero Massa dice, nunca fue pero peronista, fue bueno, masista. pero se dice peronista y sin embargo tiene su partido. Por eso. Acá varios que se dicen peronistas, que también esbozan al justicialismo como bandera, todos los principios que a nosotros nos nuclean, y tampoco están dentro de la estructura del justicialismo como partido en la provincia. Entonces, creo que esa es la característica principal hoy en día. Que la ley de lemas, la ley de las PASO, perdón, cuando llegó y se la hizo, que quería evitar de que en la interna justicialista el que perdía al otro día estaba anotado en otra lista y estaba compitiendo en contra del que le ganó justamente en la interna. Entonces hoy en día se eliminó eso. Nosotros hoy creo que el justicialismo va a terminar, para mí, con varias figuras que lo van a querer representar desde el punto de vista doctrinario, pero representando a distintas estructuras institucionales, es decir, distintos partidos. Así va a ser. Así que eso para mí es la realidad más vista que hoy tenemos en este proceso que nos está tocando vivir después de lo que fue el golpe de Milei en todas las estructuras políticas nacionales, ¿no? Chicos, coincido con lo que decía el compañero recién. Usted lo que... a ver, es una interna de un partido, político que toma la relevancia que toma por ser nada más ni nada menos Partido que Peronista. el Partido Peronista, Claro, que es el movimiento obvio. popular más grande, más antiguo de nuestro país. Pero lo que aquí el aporte que nosotros venimos haciendo desde los espacios donde nos toca participar siempre, que si bien acortamos esto a una disputa que es interna y que la tenemos que dar internamente, el foco es como dice por ahí alguien que escribió, nosotros sabemos quién es el enemigo, después para adentro no arreglamos nuestras cosas, digamos. Y hoy tenemos que enfocarnos en ver cómo poder solucionar los problemas de la gente que la está pasando muy mal, más allá de nuestra interna, pero cómo lo hacemos con la herramienta del Partido Justicialista. Para subrayar algo que me parece clave a mí, que lo planteaba recién Lili, hay que diferenciar el concepto de movimiento del concepto de partido y agregarle un tercer elemento que es el concepto de frente, digamos, que sería el elemento final. Yo estoy convencido de que el peronismo, si quiere traer una propuesta renovadora al electorado y al país en sí mismo, tiene que dar una discusión primero a nivel movimiento. Porque en lo que respecta a la institución de Partido Justicialista nos quedan afuera un montón de jugadores importantes que mencionábamos recién. Moreno, Massa, la misma Cristina había armado Unidad Ciudadana, que era un esquema que iba por afuera del Partido Justicialista. Así que el partido se debe, el movimiento nacional justicialista se debe una discusión, en primer lugar, en esa instancia mayor, que luego el Partido Justicialista es una herramienta central o de mayor representatividad dentro de ese movimiento mucho más amplio. Y allí, bueno, Quintela no cumplió con los requisitos legales para poder participar de la elección interna. así dicen, otros Así que dicen. no, otros que sí. Para mí tiene sentido que Cristina haya quedado finalmente como presidenta del Partido Justicialista porque la comprendo ya dentro de un limbo mayor que es el limbo de la historia. Podemos discutir cualquier cuestión del presente, pero Cristina ya fue 2 veces presidenta de la Nación, una vez vicepresidenta de la Nación. Por ende, ya está en el lugar de los cuadros históricos y creo que está nuevamente ella ante una oportunidad más, ya ha fallado anteriores veces,
pero está ante una nueva oportunidad de conducir el movimiento más grande del país. Como era con Cristina, se puede perder, pero sin Cristina no se gana, ¿no? Sí. Era Bueno, lo tiene que una decían. oportunidad más, tiene Así una era, oportunidad más. por ahí era, claro. Claro, y de la mano también de estas oportunidades, yo coincido que sí, nosotros tenemos que dar esta discusión para adentro, pero también es importante que entendamos que las discusiones, que cómo tenemos que dar estas discusiones. Porque muchas veces uno dice, tenemos que hacer la discusión para adentro, pero ¿quiénes son los que discuten? Siempre se ha dejado, y también hay que ser sinceros en este aspecto, gracias a Cristina, se ha ido diluyendo, pero sigue existiendo el hecho de dejar a los feminismos fuera de las discusiones. Es algo que sucede. Entonces, y que incluso no se ve tanto a nivel nacional, no se ve tanto en los armados de lista porque tenemos leyes que nos solicitan la paridad de género, por ejemplo. Y también entiendo que Quintela para muchos, incluso para jóvenes como yo, que nuestro amor por la política y por el feminismo se han dado por Néstor y por Cristina, entiendo que Quintela represente la descentralización del partido, la descentralización del movimiento, porque nosotros que vivimos en el Chaco, bien sabemos que si bien nosotros estamos un poco al norte, si no fuera por uno que otro dirigente, las cuestiones nacionales no hubiesen llegado en su momento o no llegarían. Y que es incluso lo que nos pasa hoy en día como provincia, teniendo un país que está gobernado por alguien que de Cava para afuera no le interesa mucho. Entonces entiendo que Quintela por ahí represente esto, de prestar más atención a las provincias, que los dirigentes provinciales puedan tener una oportunidad a nivel nacional, que quizás antes no sucedía o no era tan sencillo, pero la realidad es que estas discusiones sí las tenemos que dar y con todos. A mí hay cosas que me cuestan entender como periodista, ustedes que fueron funcionarios me lo van a dejar. Un tipo, ¿no es cierto?, de la envergadura de un gobernador de una provincia que tiene pretensiones de presidir el Partido Justicialista, ¿no es cierto?, no tiene capacidad de presentar los avales que le permitan dirimir una cuestión. Digamos, hasta me parece infantil esa posición, la difundieron todos, ¿no es cierto?, y que después la justicia dicte sentencia porque dice que lo que presentaron no sirve, mientras que los de Cristina sí, los del gobernador no. ¿Qué opinión te merece este tratamiento que se le está dando a esto? Y cuando decimos, yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, hay máximas de Perón que ustedes las van a decir después, ¿no es cierto?, que esto se dirimía todo adentro. Hoy, a través de los medios, no hay más conversaciones cerradas. A los 2 minutos de lo que ustedes dijeron adentro, algo, ya está un periodista diciendo lo que dijeron. El Lili Sotelo dijo tal, Juan Chaqueri dijo tal, ya lo están ventilando. Entonces deja de ser privado, pero yo a veces no entiendo, me parece infantil, ¿no es cierto?, que suceda una cosa de esta. O es una jugada estratégica para enarbolarse y después decir que sabía que iba a perder. Entonces dijo, no, me impidió la justicia. No, yo creo que, a ver, me parece que aparecieron dos estilos dentro del movimiento nacional peronista en este momento. Uno que estaba subyacente, que estaba esperando salir, que era el peronismo tradicional, el peronismo histórico, que no se sentía comprendido muchas Marginado. veces. Bueno, no digo marginado, sí por lo menos no comprendido y no aprehendido por el kirchnerismo duro, y que se sentía lejos de la discusión. Y aparte era una discusión absoluta y totalmente centralista, donde todo se producía en Capital Federal. La gran discusión era Juancito, Pedrito, Sultanito Sí. de Capital Federal. Creo que la opción de Quintela fue una muy buena opción federal. Una muy buena opción federal. Primero, federalismo. Segundo, sectores que no se sentían comprendidos por el kirchnerismo. ¿Qué pasó? Fueron los dos a cumplir con el formalismo que presentar los avales. Cristina lo consiguió, fue capaz de hacer un armado mejor en toda la Argentina. Quintela no lo consiguió. Yo creo que el error de Quintela fue haber judicializado la cuestión. El peronismo no está acostumbrado a judicializar sus actos electorales. Creo que debimos haberlo resuelto políticamente. Y en esto no hablo mal de Quintela, hablo mal de los dos. Mejor dicho, yo como conductora con más amplitud como Cristina, con mayor cantidad, hubiera convocado de una manera más abierta, y Quintela tuvo que haberse acercado y en un determinado momento me parece que tratar de conjugar los dos para evitar
que se inmiscuya dentro de la política de la justicia, porque el error que se comete hace mucho tiempo a esta parte es que estamos judicializando la política y politizando la justicia. Politizando la justicia. Lo que hizo la jueza electoral fue decir, señor, usted no consiguió los avales, por lo tanto que se proclame la lista que ganó. Pues así de sencillo, no tiene otro. Y Quintela, para mí con muy buen criterio, dijo, ¿para qué voy a salir a apelar e ir a la corte o irme a la cámara que corresponda, si eso lo que hace es agregar eso que vos estás diciendo, un escandalete más para que la prensa antiperonista se haga el picnic con nosotros? Entonces me parece bien, seguramente se juntarán, de qué manera se acordarán los tantos, no lo sé, pero creo que hoy estamos camino a que ese hormiguero que yo te hablaba recién empiece a juntarse. Y ojo, cuando el hormiguero peronista se junta, suele ser peligroso en las elecciones. Ya es histórico, eso se conoce. Así que creo que, para mí, honestamente, yo no lo veo como un escandalete más. Terminó, la justicia ya no dirime más, la justicia tuvo una decisión, Servini Cubría tuvo una decisión formal, no política, formal, y dijo, no hay forma de apelarlo, es una decisión terminada. Ya está, terminó, y a partir de ahora quedará la parte política, que sea la parte que sea capaz de juntar a lo que está desperdigado. Yo, a los efectos de abonar todo esto, lo que no entiendo es, vos destacás a este Quintela, ¿no es cierto?, de las posibilidades, de un tipo federalista y todo lo demás. Yo sigo sin entender que un tipo, del fuste que tiene, de la capacidad que tiene, del conocimiento que tiene, gobernando una provincia, le erre, ¿no es cierto?, a un conflicto por una presentación de avales que genera una presentación judicial. Yo sigo pensando, no me termina de cerrar esto, ¿no es cierto?, porque no lo veo. ¿Y qué genera? Genera todo esto que fue, en algún momento, la semana pasada fue un escándalo. No, yo creo que no. Yo creo que ya esto terminó. Ahora lo que hay que hacer es decir lo que hace Quintela. Quintela dijo, el único enemigo nuestro es el que está en el gobierno, el adversario político. Sí, lo dijo, que entonces, se va a columnar y todo lo demás. Dejemos de ver si... Dejemos por una vez de pensar si estamos nosotros peleados, dejemos por una vez de ver si la besa a Yuyito o si camina con la cabeza mirando para atrás y veamos que está sumiendo en la miseria al pueblo argentino. Es nuestra obligación militante juntarnos para tratar de ganar las próximas elecciones para que termine esta política de hambre y miseria que está llevando este hombre a la provincia, a la Argentina. Insisto en la cuestión, ¿no es cierto? Siendo la posibilidad, Juan, de que Alteri sea una Quintela, yo lo tengo con Quintela. Alteri. Quintela, no sé, estoy con un furcio con esto. Sea una alternativa, ¿no es cierto? Genera genera expectativas, porque generó expectativas en el arco no kirchnerista, como decía, seduce un montón de gente que podía sumarse después finalmente o encolumnarse, y que ahora, cuando vos recabás información y pones el micrófono, los no kirchneristas, ¿no es cierto?, se resisten y empiezan a bollar. Yo no sé si finalmente, independientemente de la experiencia que ustedes tienen y de la época que vinieron, de la mística peronista, hoy el peronismo va a seducir a la gente joven, ¿no es cierto?, cuando ve este tipo de situaciones que no terminan de cerrar. Va a cerrar, Jorge, tranquilo. Va a cerrar bien, vamos a tener un peronismo unido y con eso vamos a andar. Jorge, ahí tocaste una fibra clave. Esto, como dice Lili, ya está cerrado. O sea, Cristina va a ser proclamada presidenta del Partido Justicialista, ya está cerrado. Partiendo de eso, en primer lugar, tener en cuenta que Cristina fue una de las grandes responsables del pésimo gobierno que tuvimos y que nos trajo finalmente a Milei. Claro. Entonces, y a Fernández. Y a Fernández, previamente. Partiendo de los errores, creo que tenemos que preguntarnos ahora, bueno, ¿qué aprendizajes tiene que tener Cristina para cambiar lo que pasó? Yo voy a proponer de arranque 3. 1, la cuestión del federalismo. El kirchnerismo se volvió tremendamente centralista a la hora de tomar decisiones y de discutir políticas públicas. Federalismo, punto 1. Punto 2, el sectarismo. Una metodología política que no va más, que lo volvió tremendamente sectario y cerrado al movimiento nacional justicialista y que dejó afuera a un montón de compañeros que deberían haber sido incluidos. Y 3, para mí el eje central, sobre todo en la cuestión jóvenes, ampliar la base. El peronismo tiene que dejar de trabajar para las minorías. El discurso para las minorías creo que ha concluido. El peronismo tiene que volver a ser un movimiento que busque a las mayorías. Y ahí está el desafío político, que finalmente se va a cristalizar en lo electoral, que es ampliar la base.
Juan, él está ratificando un poco la idea que yo tengo de todo esto, por eso está bueno, ¿no es cierto?, las opiniones respecto a esto, ¿no es cierto?, cuál es la capacidad de seducción, cuando él habla de no hablar de la minoría, hablar de la mayoría, de captar a gente que finalmente le dio el triunfo a Milei, que es toda la gente joven, ¿no?, que le dio con un lenguaje inapropiado y qué sé yo, lo sedujo. Y él lo que hace Marco es esa repetición de situaciones que terminan malogrando la posibilidad de un éxito. Yo creo que también no solamente la cuestión de las minorías, sino también cuando hablamos en general, ¿no?, de las mayorías y de toda la persona común y corriente que uno nos cruzamos. Yo puedo decir que tengo, no sé si a esta altura será un placer, pero conozco muchas personas que han votado por el actual gobierno. Y hay una característica que tienen en común. Cuando quisieron acceder a políticas públicas, cuando quisieron acceder a un empleo formal dentro del Estado, no lo pudieron hacer. Porque también hay muchas cuestiones que nosotros como movimiento y como partido tenemos que hablar, que es cómo nosotros damos acceso a empleos formales, cómo esas políticas públicas llegan a la gente común, al trabajador común, y que lamentablemente en mucho tiempo las inversiones en empleo privado no eran las suficientes como para dar esa respuesta a jóvenes y no tan jóvenes. Entonces, este descontento con el no poder acceder a políticas públicas, no poder acceder, sin ir más lejos, a un progresar porque el sueldo de los padres superaba el mínimo, por ejemplo, y que me tuve que bancar la carrera, tuve que empezar a trabajar, por eso que se vayan todos, ese discurso que termina siendo un discurso vacío, porque cuando nosotros vamos a la realidad, a la gente que accede, nos damos cuenta que las políticas públicas no están para estar despilfarrando, pero eso también es algo muy importante. Y sí, si bien las minorías ya están nucleadas, ya encontraron en el movimiento una figura de contención, porque no hay, a mi parecer, no hay ningún otro movimiento, incluso regional a nivel internacional, que nuclea a las minorías como lo nuclea el peronismo. No existe. Yo he trabajado en Paraguay, en Uruguay, no existe. No hay un movimiento como el nuestro. Entonces, ese aspecto ya está. Entonces ahora tenemos que volver bueno, ¿cómo volvemos a enamorar a estas personas que se desencantaron? Que incluso muchos eran peronistas, muchos vienen de familias peronistas. Y hay otro tema de discusión. Cómo nosotros, como nuestro deber de militantes, lo trabajamos en la puerta para adentro de nuestras casas. Porque eso también es otra discusión, mucho más interna. Sí. Juan. Yo soy más escéptico respecto al futuro del peronismo. Me parece que va a costar más. No creo que va a ser tan fácil, digamos, aglutinarse después de esta derrota. Y después, fundamentalmente, yo creo que la gente que sigue conduciendo el peronismo es la gente culpable precisamente del fracaso del justicialismo, que es reconocido incluso por los propios justicialistas, porque esto no desconoce nadie, acá lo decía él. Para mí se viene una reforma que tiene que venir a través de los hombres. Yo creo que todos representamos ideas, ideales, pero las personas son en definitiva el instrumento, claro, las que hablan y las que figuran, ¿no es cierto? Y en este caso me parece a mí que Perón decía, el que gana conduce y el que pierde acompaña, y tenía una apotegma que el que perdía tenía que ir a la cola. Desgraciadamente aquí parece como que estamos, la gran responsable de todo esto yo la veo a Cristina Kirchner, que fue la que lo puso a Fernández, la que le puso palos en los ruedas, lo ayudó, los como quiera que escándalos sea. que hubo en estos últimos tiempos, ¿no? Todo el problema y el personalismo de la cámpora detrás de ella, del hijo, el nepotismo, todas cuestiones negativas, es decir, el sindicalismo que apoya todo eso. Me parece que, o sea, el justicialismo tendrá que, para mí, sacudirse, hacer cuestiones muy radicales, movimientos muy extremos dentro de sus estructuras, como para volver a hacer lo que nosotros pretendemos que sea el justicialismo. Es decir, cuando el justicialismo gobierna, pretendemos, ¿no es cierto?, claramente que, bueno, se amplíen las bases productivas, que la producción vaya a manos nacionales, que se aumenten los salarios, que hayan más puestos de trabajo, como decía, reclamaba acá la compañera. Es decir, todas esas cuestiones hoy
el peronismo está vacío de, esto, de la esencia de lo que nosotros buscamos como justicialistas en una sociedad. Y me parece que tampoco, haciendo una perspectiva no tan en años, no tan lejana, tampoco veo, no sé, lo veo a la gente, lo que figura hoy, tenemos un Kicillof que pretendía ser una figura, siendo nombre, ¿no? Un hombre que termina vamos a tener que soportar millones, no vamos a hablar de los fracasos, pero sabemos lo que representa, que no sé cómo van a pagar si algún día algún abogado les reclama daños y perjuicios por los fracasos en las expropiaciones que hicieron, el hijo de la expresidenta. Me parece que no hay sustento, me parece que todo está, para mí, es sin calidad política. O sea, yo no veo, hubiese sido quizás Quintela que traiga otra figura o quizás tomar un poco de oxígeno, pero por ahora yo lo veo muy difícil. Me parece que va a pasar mucho tiempo hasta que el justicialismo pueda tener una oferta electoral creíble primero y después que represente a los ideales del justicialismo, que yo decía. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos en un minutito con este interesantísimo tema.